Bienvenidos nuevamente a esta serie de cápsulas en el tiempo, donde estamos abordando como eje central lo relacionado a la historia de la medicina. En esta primera temporada, estamos hablando de los hospitales más antiguos de la Ciudad de México y que a la postre serían parte fundamental en el México moderno. En esta segunda cápsula hablaremos del Hospital de San Hipólito, la Casa de la Risa. Existen pocas cosas que dejen una sensación mejor que reírse de verdad. Tradicionalmente asociada al bienestar y al confort, la risa es un elemento que se ha formado siempre parte de nuestra actuar y es una expresión emocional que compartimos con otras especies como los chimpancés. Pero, aunque por lo general nos reímos cuando nos sentimos alegres y plenos, también podemos reírnos por nerviosismo e incluso de manera cínica y falsa, por algo que nos duele, nos indigna o nos repugna. En realidad, podemos reír por muchas cosas y de maneras muy diferentes. La risa puede también asociarse con algún tipo de enfermedad como sería el síndrome pseudobulbar, que es una enfermedad que se caracteriza por episodios de risa o llanto repentino, descontrolado y fuera de lugar. Esta enfermedad ocurre en personas con determinadas enfermedades o lesiones neurológicas que pueden afectar la manera en que el cerebro controla las emociones. A estas y a muchas otras personas se les ubica en un lugar específico, que no necesariamente era exclusivo y que con el tiempo se le denominó manicomio. Esta denominación a dichos establecimientos proviene del griego manía, que significa locura, y komion, lugar donde cuidan. De ahí que se entiende como lugar donde cuidan a los locos. Cabe aclarar que manía hace referencia a una loquera con harta energía, agitación y furor, y que contrasta con aquella locura con poca energía de nombre depresión. Fue en el siglo VIII, antes de nuestra era, que el poeta griego Homero la utilizó por primera vez en la obra Odisea, en el canto 13, verso 319. Bernardino Álvarez Herrera nació en Utrera, Sevilla, en 1514 y murió en México en 1584. Fue el cuarto hijo y único varón del matrimonio formado por Luis Álvarez y Ana de Herrera, de los que recibió una muy completa educación religiosa. Cuando contaba con 20 años, sentó plaza como soldado en las Indias, donde tuvo una azarosa y turbulenta vida. Al principio, participó en algunas escaramuzas en la región de Zacatecas, en la Nueva España, donde, durante una época, vivió como jugador profesional. Fue encarcelado y sentenciado al destierro en Filipinas, pero se fugó de la cárcel y encontró refugio en casa de una mujer en el barrio de Necaxtitlán. Hoy ese barrio forma parte de la Ciudad de México. De allí salió para Acapulco y embarcarse hacia Perú, donde continuó su vida de taur, consiguiendo reunir una gran fortuna que ascendía a 30,000 pesos. Por esas fechas falleció su padre, por lo que le escribió a su madre pidiéndole que se trasladara a vivir con él al Nuevo Mundo en compañía de sus hermanas. Sin embargo, esta declinó la oferta de su hijo, escribiéndole una carta en la que lo instaba a hacer un buen uso de su crecido caudal en pro de los desfavorecidos de la fortuna.
Conmovido por los consejos maternos, ingresó como religioso en el Hospital de Marqués del Valle, en México, donde daba abundantes limosnas a los necesitados y se ejercitaba con frecuencia en disciplinas muy rigurosas como el ayuno y la disciplina agustiniana. Durante la década de los años de 1560, Bernardino se entregó a cobijar a los desamparados, muchos indígenas harapientos, niños huérfanos, enfermos mentales y ancianos olvidados. El aventurero y pecador estaba convertido en un piadoso al servicio de los desprotegidos. Cambió su vida de comodidades por la humildad de un santo. Con el poco dinero que le quedaba, fruto del comercio indiano, y con algunas limosnas, compró un solar a un costado del templo de San Hipólito, el que se encuentra aún en nuestros días entre la Avenida Hidalgo y Paseo de la Reforma. En aquel momento, de nombre San Juan de Ulúa. En el año de 1568, en la ciudad de Puebla de Los Ángeles, fundó el segundo hospital para la atención de los dementes, San Roque, que funcionó hasta el año de 1994. El 12 de agosto de 1584, vísperas de las fiestas del santo patrono San Hipólito, Fray Bernardino Álvarez falleció en la Ciudad de México a los 70 años de edad. Recibió sepultura al día siguiente en la capilla de dicho hospital. En donde hoy comienza la calzada Tacuba, antiguamente llamada Camino Tlacopan, se llamó durante mucho tiempo Puente de Alvarado. Fue por donde los españoles huyeron de los defensores de la ciudad de Tenochtitlan el 30 de junio de 1520. El capitán Alvarado se había quedado a cargo de la ciudad mientras Cortés convencía al grupo de españoles que había arribado a Veracruz para que no lo arrestaran y se unieran a él en el saqueo. El nombre de la calle se cambió a Calzada México Tenochtitlan en el 2021. En lo que hoy es la intersección, había un foso defensivo. Ahí los españoles cargados de oro sufrieron grandes pérdidas lastradas por su propio botín. Más adelante, en la calzada, en la zona de nombre Popotla, según cuenta la leyenda, Hernán Cortés se detuvo y lloró por sus pérdidas. Un año más tarde, en 1521, regresaría ya reagrupado para conquistar la ciudad México Tenochtitlan. Se cree que tan pronto al año siguiente, en 1522, Cortés ordenó construir un templo para conmemorar a los muchos caídos. El sitio fue dedicado a San Hipólito y a San Casiano, cuyas fiestas se conmemoran el 13 de agosto, día de la caída de Tenochtitlan. Entre los años de 1577 a 1842, funcionó solamente como hospital para dementes de la ciudad y hostería para los parroquianos que transitaban por la zona. En el año de 1843, el general Antonio López de Santa Anna lo utilizó como un cuartel militar y vendió los espacios del piso inferior. De los años de 1847 a 1850, albergó al Hospital Municipal de la ciudad. La Facultad de Medicina lo utilizó como sede de los años de 1850 a 1853 y después de las leyes de reforma del año de 1857, simplemente el lugar se alquiló. Oficialmente, hasta el año de 1910 funcionó como hospital para dementes de la ciudad. Porfirio Díaz lo cerraría para dar paso al nuevo hospital especializado en el tema, La Castañeda. Entre los años de la Revolución y la posrevolución,
fue ocupado por comercios y sus interiores transformados en vecindades, teniendo un deterioro significativo. En el año de 1996, año que terminaría la renta congelada, el inmueble fue rescatado e iniciaron los trabajos de restauración en las manos del Instituto Nacional Bellas Artes con capital público y privado. Hoy en día es un centro de convivencia social y se renta para banquetes, graduaciones y eventos de esta naturaleza. Hemos dejado muy atrás ese año de 1577 y el Hospital de San Hipólito. Hoy en día en México existen 51 centros integrales de salud mental, 32 hospitales psiquiátricos para atender a 4,000 pacientes y 54 villas de transición hospitalaria. Además, 19 estados cuentan con el 10% de hospitales generales con al menos una cama psiquiátrica. 26 entidades son las que cuentan con la infraestructura para atender a la población afectada. Muchas gracias por su atención. Continúen riendo siempre, no importa si es por locura o si es por amor. Nos vemos en la próxima entrega.